Mi crimen no fue de sangre, sino de tinta y susurros. No ataqué a un hombre con mis puños, sino con ideas, panfletos que cuestionaban la sabiduría de buscar un atajo a través del infierno blanco. Me llamaron sedicioso, traidor, y mi castigo fue ser encadenado a la misma expedición que condené, una ironía que sin duda hizo sonreír al almirantazgo. Mi nombre es Caleb Hayes y soy prisionero a bordo del HMS Erebus. Mi celda es un armario oscuro en la Sentina, un espacio que huele a brea, agua estancada y la amarga desesperación de las ratas que murieron aquí antes que yo. A diferencia de los otros, yo no vi el hielo atraparnos, yo lo sentí a través de las suelas de mis botas. Sentí el fin del mundo como una vibración que subía por la columna del barco y se alojaba en mis huesos. Un día, el Erebus simplemente dejó de moverse. El crujido constante de la madera luchando contra el hielo cesó y fue reemplazado por un silencio tan absoluto, tan pesado, que temí que mis tímpanos colapsaran hacia adentro. El guardia, un hombre corpulento y sin palabras llamado Riggs, me lo confirmó con un gruñido. Atrapados. Esa fue la única palabra que me dirigió en una semana. No necesitaba más. El fin del movimiento era el fin de la esperanza. Las semanas se convirtieron en meses y la noche perpetua nos devoró. Fue entonces cuando empezó. No fue un arañazo, no fue una figura en la distancia, fue una música. Débil, distante, como una caja de música de una guardería olvidada. Una melodía simple, de 5 notas, que se repetía una y otra vez, tan tenue que al principio pensé que era un producto de mi propia mente, un fantasma del recuerdo, pero venía de fuera, o de dentro de las paredes, una melodía infantil en medio de un infierno de adultos, una canción de cuna para un barco moribundo. La melodía se convirtió en mi única compañera y en mi torturadora. No tenía horario. Podía permanecer en silencio durante días, dejándome casi convencido de que la había imaginado, un síntoma del aislamiento y la oscuridad. Y justo cuando la esperanza de mi propia cordura comenzaba a brotar, regresaba. A veces era un susurro metálico, apenas audible por encima del gemido del hielo. Otras veces era extrañamente clara, como si la caja de música estuviera en el pasillo, justo al otro lado de mi puerta. La melodía de 5 notas, siempre la misma, una espiral descendente de inocencia macabra. Empecé a buscar patrones. Parecía más nítida durante las auroras, cuando un resplandor verdoso y fantasmal se filtraba por alguna rendija lejana, pintando formas extrañas en las sombras de mi celda. Era como si la luz y el sonido estuvieran conectados, una orquesta silenciosa en el cielo, una melodía solitaria en la tierra. Un día, incapaz de soportarlo más, le pregunté a Riggs. Él había venido a traerme mi ración de pan duro y agua con sabor a óxido. Riggs, le dije, mi voz un graznido. La música, usted no la oye. Él me miró fijamente, sus ojos pequeños y sin emoción en su rostro ancho y barbudo. No hubo sorpresa, ni curiosidad, solo desprecio. No hay música aquí, sedicioso, gruñó, su voz como grava. Solo el hielo y los lamentos de los hombres débiles. Tal vez las canciones de traición que tienes en tu cabeza finalmente te están volviendo loco. Su negación fue peor que si me hubiera llamado mentiroso. Fue una anulación. Mi terror era invisible, inaudible para los demás. Estaba solo en esto, completamente solo. Mientras mi infierno era auditivo, el de la tripulación era físico. Veía el deterioro en Riggs. Su piel adquirió un tono grisáceo. Sus movimientos se volvieron más lentos, pesados. Una vez dejó caer mi plato y su maldición fue débil, sin aliento. Se quejaba en voz baja del sabor de la comida, del frío que parecía roerle los huesos desde dentro. No sabía nada del plomo, pero veía sus efectos. Y mientras su cuerpo se debilitaba, mi mente se obsesionaba más con la melodía. Empecé a pensar que no venía de fuera. Venía del propio Erebus. Era el barco, era su alma,
una pequeña y delicada canción de cuna que cantaba mientras moría, aprisionado en el hielo, y yo estaba encadenado a su caja torácica, obligado a escuchar su último aliento musical. La melodía comenzó a cambiar su naturaleza. Ya no era solo un sonido, se convirtió en una premonición. Se intensificaba a momentos antes de que el caos estallara en las cubiertas superiores. La oí fuerte y clara la noche en que 2 marineros pelearon a muerte por una manta extra. Escuché su carillón infantil justo antes del grito ahogado de un hombre que, según me contó Riggs a la mañana siguiente, había intentado amputarse los dedos congelados con un cuchillo de cocina. La música era un heraldo de la desgracia. Se convirtió en mi barómetro del horror. Empecé a temer su llegada, pues sabía que traía consigo el dolor y la desesperación de los otros. Un día, Riggs estaba más pálido de lo habitual. Sus manos temblaban mientras me pasaba la comida. «Encontramos a Collins muerto en su litera esta mañana», dijo en voz baja, casi para sí mismo. No tenía ni una marca, ni un rasguño. Simplemente estaba sonriendo, con los ojos abiertos, sonriendo como si escuchara a un coro de ángeles. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Conocía esa sonrisa. Era la misma expresión de paz idiota que a veces sentía en mi propio rostro cuando la melodía me envolvía. La música no solo anunciaba la muerte, la invitaba, la seducía. «Riggs», le dije, mi voz apenas un susurro, «esa melodía la que digo que oigo». Y entonces, con mis labios agrietados, empecé a tararear las 5 notas, lenta y claramente. La reacción de Riggs fue inmediata y violenta. Se abalanzó sobre la puerta de mi celda, sus ojos encendidos con una mezcla de furia y pánico. «¡Cállate!», siseó. «Por el amor de Dios, cállate. Esa maldita canción trae mala suerte». Y entonces se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Se había traicionado. Él también la oía, o al menos la conocía. Mi mundo se tambaleó. ¿Me había estado mintiendo todo este tiempo? ¿O era algo peor? La locura se estaba extendiendo y la melodía ahora buscaba nuevos oídos para anidar. Riggs no dijo nada más. Se marchó a toda prisa, dejándome con una verdad más aterradora que mi soledad. No estaba solo en mi locura, y eso, de alguna manera, era mucho peor. Con un trozo de piedra suelta, empecé a grabar las 5 notas en la pared de mi celda. Si iba a volverme loco, quería dejar un registro de la canción que me destruyó. Mi relación con Riggs se transformó en un tenso juego de poder. Yo tenía su secreto y él lo sabía. Dejó de hablarme por completo. Realizaba sus deberes con una rigidez temerosa, dejando mi comida y mi agua sin mirarme a los ojos. Pero el silencio era más elocuente que sus gruñidos. Su miedo era una confesión diaria. Yo, por mi parte, me volví osado. La paranoia me dio un nuevo propósito. «¿Desde cuándo la oyes, Riggs?», le susurraba yo a través de la puerta cerrada. «¿Quién más la conoce? Estaba en el barco desde el principio». Él nunca respondía, solo se alejaba más rápido, sus pesadas botas resonando en el pasillo silencioso. Su silencio me obligó a reconsiderar mis teorías. La música no era el alma del barco, era algo real, físico, una caja de música. Un objeto traído a bordo, escondido en el camarote de un oficial, tal vez en el del propio Sir John Franklin. Una baratija maldita que ahora, en el silencio absoluto del Ártico, tenía espacio para cantar su canción y reclamar a la tripulación. Uno por uno. Esta idea se apoderó de mí. Era una obsesión que me carcomía. La ironía era insoportable. Yo, el prisionero, era el único que parecía entender la verdadera naturaleza de la plaga, pero estaba incapacitado para hacer nada al respecto. No podía buscarla, no podía destruirla, solo podía escucharla. La muerte sonriente se convirtió en la nueva moda a bordo del Erebus. Riggs, en sus escasos momentos de debilidad, me contaba de otros. Un joven carpintero encontrado congelado en su taller,
con un cincel en la mano y una sonrisa extática en el rostro. Un oficial que simplemente se sentó en la cubierta durante una ventisca, mirando a la lejanía y tarareando suavemente hasta que la nieve lo cubrió. La melodía ya no era solo un presagio, era el anzuelo, el señuelo que atraía a las almas cansadas hacia una paz mortal. Los hombres ya no luchaban, simplemente se rendían a la canción. Mientras tanto, mi trabajo en la pared de la celda continuaba. Las 5 notas ya no eran solo un rasguño, se convirtieron en un santuario, en mi única obra. Las tallé una y otra vez, cientos de veces, cubriendo cada centímetro de la madera, como si la repetición del símbolo pudiera darme algún poder sobre él, como si pudiera entender su lenguaje a través de la fuerza bruta. Ya no era solo un prisionero del almirantazgo, era un estudioso de una melodía maldita, un monje loco en una celda de aislamiento, tratando de descifrar el evangelio del silencio y la locura. Y temía que, muy pronto, yo también empezara a sonreír. El fin de Riggs llegó en una explosión de violencia y verdad. Fue durante una tormenta de nieve que aullaba como un alma en pena, un sonido que casi ahogaba la maldita melodía. Le habían reducido las raciones a casi nada, y el hombre corpulento era ahora un esqueleto cubierto de piel gris. Yo estaba en mi rincón, tarareando las 5 notas. No para él, sino para mí, un mantra contra el miedo. Pero él lo oyó. Se detuvo frente a mi celda y por primera vez en meses me miró directamente a los ojos. No había desprecio en ellos, solo un abismo de terror puro. «Deja de hacer eso», suplicó, su voz un graznido roto. Yo no me detuve. Continué mirándolo fijamente. «Ella te quiere a ti ahora, ¿verdad, Riggs? Por eso está más fuerte». Fue como si hubiera roto una presa. Él se arrojó contra la puerta, golpeándola con sus puños. «¡Cállate!», gritó, y esta vez su grito estaba lleno de lágrimas. «¡No sabes nada! ¡Está en el camarote del capitán!». La trajo de casa, un regalo para su esposa que nunca pudo entregar. La confesión salió de él en un torrente, una mezcla de mocos, lágrimas y palabras. El viejo Sir John, él murió escuchándola. Con esa misma sonrisa, el teniente Fitzjames la guardó bajo llave. Dijo que era diabólica, pero la oímos a través de las paredes. Nos llama, promete calor, promete comida, promete el hogar. Se separó de la puerta jadeando, su mente completamente rota. Rebuscó en su cinturón con manos temblorosas, desenganchó un aro de llaves y lo arrojó con furia contra la puerta de mi celda. Las llaves cayeron al suelo con un tintineo metálico que sonó como un trueno en el silencio que siguió. Tú la oíste desde el principio y no sonreíste», balbuceó, retrocediendo hacia el pasillo oscuro. «Tú, el traidor, tal vez puedas detenerla». Y con eso se dio la vuelta y corrió, no hacia la cubierta, sino más adentro de la oscuridad del barco. Lo escuché gritar, un alarido final de terror, y luego un pesado golpe sordo. Y después, nada, solo la ventisca y la melodía, que ahora sonaba triunfante. Me quedé inmóvil durante 1 hora, quizás más. Luego, lentamente, me arrodillé y busqué las llaves en la oscuridad. Mis dedos encontraron el metal frío. Temblando, probé una, luego otra. La tercera giró en la cerradura con un chasquido que resonó en mi alma. Empujé la puerta. Se abrió con un chirrido. Por primera vez en casi 3 años estaba fuera de mi celda. Estaba libre. Y estaba de pie en los pasillos de un mausoleo flotante, un laberinto lleno de cadáveres sonrientes. La melodía de 5 notas sonaba ahora nítida y clara, sin la amortiguación de la madera. Venía de la cubierta superior, me estaba llamando. Mis primeros pasos como hombre libre fueron los de un recién nacido. Mis piernas, atrofiadas por años de inactividad, temblaban violentamente. Cada paso era un esfuerzo hercúleo. El pasillo estaba más oscuro de lo que jamás había imaginado. Un túnel de negrura absoluta que se tragaba la escasa luz de mi propia alma. El aire era tan frío que quemaba mis pulmones.
Las paredes estaban cubiertas por una gruesa capa de escarcha que brillaba débilmente, formando patrones que se asemejaban a rostros gritando o a garras extendidas. El silencio era total, salvo por el aullido del viento en el exterior y el suave, casi imperceptible, tintineo de la melodía que me guiaba. Avancé a tientas, usando las paredes heladas como apoyo. Mi primer encuentro fue con el cuerpo de Riggs. Yacía al final del pasillo, desplomado contra un mamparo, con el cuello en un ángulo imposible. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, pero en sus labios no había terror. Había una leve, casi imperceptible, sonrisa. La visión me heló más que el propio frío. No lo había matado la caída, lo había matado la rendición. Subir a la siguiente cubierta fue una odisea. La escalera estaba cubierta de hielo resbaladizo. Al llegar, me encontré en el sollado, el dormitorio de la tripulación. Y allí vi el verdadero alcance de la plaga. Hombre tras hombre, congelados en sus literas. Algunos parecían dormir, otros estaban sentados con la espalda contra la pared, pero todos compartían el mismo rasgo espantoso: la sonrisa. Una galería de cadáveres sonrientes, una audiencia silenciosa para el concierto final del Erebus. El olor a descomposición estaba extrañamente ausente, enmascarado por el frío purificador del Ártico. Eran estatuas de cera, monumentos a una falsa paz. Tuve que apartar la mirada, luchando contra las náuseas. La melodía era más fuerte aquí, resonando suavemente entre los muertos. Me guiaba hacia la popa, hacia los camarotes de los oficiales. Cada paso era una profanación, el único sonido vivo en un mundo de muerte silenciosa. Finalmente llegué a una puerta de caoba, más ornamentada que las demás. Una pequeña placa de latón, empañada por el frío, rezaba: Capitán Sir John Franklin. La música venía inequívocamente de dentro, era tan clara y nítida como si la caja estuviera presionada contra mi oído. Era aquí, el corazón de la pesadilla. Sostuve la llave que Riggs me había arrojado, su metal tan frío como un hueso. La inserté en la cerradura, el sonido del mecanismo girando, profanando la quietud del lugar. Contuve la respiración y abrí la puerta. El camarote del capitán estaba inmaculado, una tumba de cristal de hielo. Todo estaba congelado en el tiempo. Las plumas de ganso en su tintero, una carta a medio escribir sobre la mesa, los mapas del Ártico extendidos como un sudario, y en el centro del escritorio, junto al diario de a bordo abierto, estaba ella, la caja de música. Era pequeña, hecha de madera oscura y con incrustaciones de plata que no habían perdido su brillo. Estaba abierta y en su interior un pequeño cilindro de metal giraba por sí solo, sin necesidad de cuerda, arrancando las 5 notas de sus dientes metálicos una y otra vez. Y sentado en su silla, frente a la caja, estaba el cuerpo congelado de Sir John Franklin. Su cabeza estaba inclinada, como si escuchara atentamente, y en su rostro, la misma expresión de paz extática, la misma sonrisa serena que había visto en todos los demás. Mis ojos se dirigieron al diario abierto. La última entrada estaba escrita con una caligrafía temblorosa, pero clara. La he abierto. Comenzaba: mi pequeña caja de música, el regalo para mi amada Jane. Pensé que su melodía me recordaría a ella, al calor del hogar. Estaba equivocado. No me recuerda a nada de nuestro mundo. Su música es una llave. No abre una puerta a un recuerdo, sino al silencio de este lugar. Este blanco infinito no está vacío. Tiene una conciencia, una vasta y solitaria presencia. La música no es su voz. Es lo que calma nuestras mentes ruidosas para que podamos oírla. Y lo que ofrece no es terror, sino paz. Una paz absoluta. El fin del miedo, del hambre, del frío, el fin del yo. Es tan hermoso. La canción me invita a unirme al silencio, a descansar. Lady Jane lo entenderá. Lo entendí. El horror no era un monstruo ni un fantasma, era el propio lugar. Una deidad de la nada, del aislamiento puro, y la caja de música era su evangelio, su instrumento de conversión. La elección era clara y terrible.
Podía destruir la caja, romper el cilindro, silenciar la canción para siempre, y al hacerlo me quedaría solo en el silencio, con mi miedo, mi hambre y mi dolor, para morir congelado, gritando y consciente en la oscuridad. O podía aceptar la invitación, podía rendirme. Miré el rostro sonriente del capitán Franklin, miré por el ojo de buey el interminable desierto de hielo. Sentí el dolor agudo del hambre en mis entrañas y el frío que me robaba las últimas fuerzas. Y escuché las 5 simples notas, la promesa de un final para todo el sufrimiento. Lentamente, me senté en la silla vacía frente al escritorio del capitán. Cerré los ojos, incliné la cabeza y, por primera vez, no luché contra la melodía. La dejé entrar. Dejé que me llenara, que lavara el miedo y el dolor, y por primera vez en años yo también sonreí.